Amigos, son las 6:40 de la mañana y hoy nos vamos de excursión a Brujas, una ciudad en Bélgica, con una excursión que nos lleva desde aquí, París, en bus hacia Brujas y obviamente nos va a traer de vuelta en la tarde. Van a ver si no conocen esta ciudad. Es una ciudad increíble, es una ciudad medieval que tiene un encanto especial. A nosotros nos encanta, no es la primera vez que vamos, pero les queremos enseñar cómo se pasa la excursión y qué van a poder hacer, porque van a ver que en solamente unas horas van a poder descubrir muchísimas cosas. Hay rincones muy bonitos, hay canales, hay puentes, hay plazas y pues nosotros les vamos a enseñar todo con muchísimo gusto, lo que vamos a hacer, lo que vamos a comer, todo estará detallado. Aquí abajito les vamos a dejar un enlace con una guía que les hemos preparado para que ustedes hagan lo mismo que nosotros hicimos, tengan una base, puedan descubrir la ciudad, es gratuita. Vamos a dejarles también un mapa adentro para que puedan ver cómo hicimos nuestra ruta, así que acá abajo les dejamos el enlace, les vamos a contar en detalle todo y nos vamos para Brujas. Aquí está el punto de encuentro, amigos, está aquí el Hotel Pullman, lo pueden ver, y aquí está el bus. Nosotros les recomendamos llegar temprano, ellos preconizan 20 minutos, pero si pueden llegar aún más temprano, mejor. La verdad está súper cerca del centro con la línea 14, llegan en 10-20 minutos y está a unos pasos del punto de encuentro de la salida del metro. De todas maneras, en la guía gratuita les vamos a poner toda la información. Una vez en el punto de encuentro, una persona con un gafete de Paris City Vision checará tus tickets y te dará un sticker según la excursión que hayas elegido. Nosotros, por ejemplo, vamos por nuestra cuenta, pero hay otras dos opciones, con audioguía o con un guía que te acompañe durante todo el día. Una vez que tienes tu sticker, te vas a dirigir hacia el bus que tiene un cartel que dice Bruges y el guía te volverá a pedir tu nombre. Después te puedes instalar en el lugar que tú quieras. Si quieres el mejor lugar, te recomendamos que llegues lo más temprano posible al punto de encuentro. Al interior y cuando empiece el recorrido, la guía durante todo el viaje comparte las instrucciones y recomendaciones en español, así que no tendrás ningún inconveniente. Llegaremos a la frontera con Bélgica después de haber pasado al lado de la ciudad de Lille, que es la mayor ciudad del norte de Francia, Lille, y después serán unos 50 kilómetros para llegar, poco más, para llegar a Brujas. Amigos, acabamos de llegar a Brujas. El trayecto en total fueron 4 horas, con media hora que nos paramos en una gasolinería para ir al baño, para comprar algo de comer. La verdad no se sintió nada, absolutamente nada. Yo me sorprendí, yo pensé que me iba a aburrir, no tenía música ni nada porque quería aguantar la batería y me sentí muy bien. Nos dormimos. Nos dormimos bastante. Y súper cómodo el bus, ahí los asientos que se pueden hacer para atrás, te puedes reposar así cómodo. La señora explica todo en español, te explica qué ver, te explica dónde es el punto de encuentro, te explica todo, no hay ningún problema. Exactamente, y ahorita estamos al lado de un puente rojo que es el punto de salida y de punto de encuentro para regresar. Se lo vamos a enseñar acá atrás. Vamos a pasar por ahí ahorita, acá está el puente rojo. Entonces este es el lugar en donde vamos a empezar. Nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a ir directamente al barco para visitar los canales de Brujas, que es algo de lo más famoso que tiene aquí. De hecho, es conocida como la Venecia del norte por todos los canales que tienen. Vamos a ir directo porque la ruta que siguen todos está muy marcada. Vamos a darle la vuelta y encontrar tal vez no mucha gente en los... Vamos a ver en los barquitos. Y después regresaremos. Toda la información se la vamos a compartir en la guía de todo lo que vamos viendo. Miren, aquí les voy a voltear para que puedan ver el puente rojo en donde llega y donde sale de vuelta a la excursión. Acabamos de encontrar un punto para poder hacer el crucero. Hay 7 empresas que te pueden hacer el recorrido. Son las mismas cosas, solamente que no empiezan en el mismo punto. Así que nosotros vamos a empezar en este punto que nos parece muy bonito. Vamos a ver cómo es desde acá, pero es la misma vuelta, no se preocupen. Son los mismos precios, van a poder ver. Nos ha costado 15 euros, ya va a llegar el barquito, vamos a bajar al embarcadero. Parece que se está yendo toda la gente y nosotros no nos queremos quedar. Parece que sí estamos en el... Sí. Wow. Ya estábamos formados, pero nos regresamos porque vimos que estaba un baño a 20 centavos aquí arribita. Sí. Entonces está muy bien. Entonces 15 euros el recorrido de 35-30 minutos. Vamos a grabarles un poco para que puedan ver.
acabamos justo de terminar el tour y antes de decirles qué pensamos, pues vean toda la cola y sigue atrás para poder hacer el crucero, así que qué bueno que nos apuramos, no tuvimos que esperar ni un minuto y fue genial. ¿Qué pensaste tú? Está perfecto, la verdad me pareció muy bonito, muy buena idea venir directamente para acá porque los tours llegan prácticamente, hemos visto a donde nos dejaron, entonces todos vienen subiendo poco a poco y ya cuando llegue la hora de que tenemos que regresar a París, pues ya va a estar súper lleno y puede que no lo puedan hacer, es por eso que se los recomendamos mucho empezar por aquí. Ahorita acá afuera les contamos, ¿quieres decir qué nos pareció de una vez o...? Vamos hacia vámonos para seguir el recorrido. Queremos decirles que nos encantó. A mí personalmente esta ciudad me encanta, la arquitectura es increíble, no lo van a ver en ningún otro lugar, así que si están en París de verdad aprovechen de estar en la ciudad para hacer la excursión y ver esto porque no lo van a ver ni una vez en su vida, o al menos que vayan a otros países allá en el norte, pero esto la verdad sí tiene una arquitectura especial, lo van a ver durante todo el día y gracias al recorrido en el barco podemos ver todo esto, las casas típicas. Las casas típicas, unas casas súper antiguas, unas vistas, la verdad, muy bonitas que solamente se pueden ver por ahí. Obviamente el barco te explica, no te explica, se escuchaba la voz te explica un poco cuáles son los edificios que estás viendo, para que sepas que hay tantos puentes, son todos increíbles. La verdad es que vale la pena. Si quieres hacer unas bonitas fotos, si quieres puedes descansarte tantito, yo lo recomendaría si es una parada, pues debe ser obligatoria. Ajá. Si no es diferente al crucero de París. Así no tiene nada que ver, es con un poquito más de encanto, estamos en una ciudad más chiquita. Si no tienes el presupuesto, no pasa nada, pero si tienes el presupuesto y ya veniste para acá, pues la verdad es que sí puede valer la pena. Ahora vamos a ir hacia una iglesia y hacia la plaza central. Aquí estaba el barquito y vean cómo es hermoso. En cada rincón, la verdad, yo me quedé tomando un video. En cada rincón que vemos aquí, en verdad hay algo sorprendente. Es difícil no quedarse encantado con todo lo que vemos aquí, porque voltea uno para la izquierda, ve una cosa bonita, voltea uno para la derecha, ve una cosa bonita, así que está todo súper bien. Estamos aquí en la iglesia, amigos. Vamos a entrar, no vamos a grabar adentro por cuestiones, no, vamos a hablar adentro por respeto, de hecho no se puede. Vamos a entrar a verla. Les dejamos con las imágenes. Les decimos ahorita qué onda. Después de esta iglesia bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. Está muy grande, de hecho. Sí, vamos a ir hacia el puente Bonifacio, que es uno de los más famosos. Bonifacius, creo que se dice en latino, no sé en qué idioma decirlo, pero es un puente muy icónico y siempre nos hablan de este puente y de hecho en el recorrido que acabamos de hacer en el crucero nos han dicho también, mira, en este puente está muy bonito, así que véanlo, estamos llegando. En la Edad Media. Sí. Con todas estas pasajes e iglesias imponentes. Pues obviamente hay mucha gente, vean. Todo el mundo quiere la foto aquí, por supuesto, es que la verdad sí son puentes muy chiquitos, pero muy bonitos. Así que si tienen tiempo, tómense fotos, esperen a que no haya gente, o igual con la gente. Y esto es Brujas, amigos. Están en puentes, acá Ro está haciendo las fotos, pero vean, el barquito que pasa es muy bonito. A ver si me saludan. A ver si saludan a Ro. Nadie. No le saludaron, el segundo nada más barco. le tomaron fotos. Vamos a atravesarnos aquí el puentecito. ¡Ya me saludaron! ¿Te saludaron, Novi? Aquí, mira, aquí está saludando a la gente. Vamos a ver si lo saludan. ¡Hola! Miren esta plaquita. La verdad no tengo información sobre ella, pero se ve bastante antigua, igual que la casa. Así que es súper bonito, romántico también, súper colorido, es algo único. Esas películas que uno ve y dice, nunca voy a ese lugar, seguramente no existe, pues sí existe y aquí está en Brujas. Y todavía nos falta por ver. Y todavía nos falta por ver, exactamente. Y uno sale del puente y vienen, se encuentran con este tipo de cosas, este tipo de parquecitos. Y todos es como una gran cadena de lugares por descubrir y de sitios que uno no espera a la vuelta y a la vuelta y a la vuelta. Y nada más, a la que vean me voy a apurar rápidamente. Ahí podemos ir todo derecho. Aquí está un parquecito. Y si me salgo por acá me voy a ir a la derecha.
Esto es lo que nos encanta de esta ciudad, es que estamos en otro lugar y estamos en otra callecita y estamos en otras casas bonitas. Esto es Brujas, amigos. Ahorita nos estamos alejando un poquito. Rul está atrás tomando unas fotos. Vean, no hay nadie. Vamos a ir a un parquecito que vimos en internet y queremos ver cómo es. Tenemos tiempo. No hay nadie. Parece que estamos solos en esta ciudad, ¿verdad? Wow. Todo el camino les ponemos en el itinerario de la guía gratis. Por favor, descárguenla si necesitan. Está en la descripción. Creo que estamos escuchando caballos llegar. Y es que aquí sí puedes hacer un paseo con perros. No sé cómo se dice, en calèche en francés, pero en español no tengo la palabra. Ay, ¿cómo se dice? No sé cómo se dice, no me acuerdo cómo se dice. Pero ya han visto en la imagen que es, de qué estamos. Carrozas. Carrozas. En carrozas, Mira, en caballo. wow. Si les interesa el paseíto, amigos, tienen que ponerle 70 euros, es lo que tiene anunciado la chica con el caballo, así que pues ya saben, una experiencia romántica, tal vez puedan reservarlo para una ocasión especial dentro de su viaje. Estamos aquí en el parquecito, hemos llegado. Se llama Koningen Astrid Park. No sé pronunciarlo porque hablo francés, pero esta parte no es la parte francesa, que habla francés. Es la parte belga que habla holandés. Entonces vean lo que nos acabamos de encontrar. Voy a voltear. Wow, no soy yo, son las flores. Las florecitas están ya puestas. Está increíble. Estamos a finales de abril, entonces tienen que saber que ya están los parques, regresaron al verde. Y de hecho, yo siento, vamos a dar la vuelta obviamente, pero siento que atrás ahí sí hay una fuente, vamos a verla. Sí, vamos claro. A cruzar el parque para salir del otro lado y seguir con los otros puntos. Y las casitas que están aquí, ¡Wow, qué suerte! Está súper bonito. No, pues no sé cuánto costará por aquí, igual de caro que los Campos Elíseos. Aquí está la fuentecita. Están instalándolo, tal vez va a haber un festival de música o no sé. Aquí está la fuente. Se ve que es un lugar, o sea, la ciudad no es tan grande, es una ciudad pequeña, pero simplemente nos alejamos un poco del centro y estamos en un lugar que no se ve tan turístico. Ajá, exacto. Pueden tomarse un descansito, pueden disfrutar de la fuente que está increíble. La verdad está súper bonito. Amigos, aquí al ladito del parque tienen un mini súper por si necesitan comprar agua, si necesitan comprar algo, si quieren comprarse algunas papitas, algo para comer en el parque. Es una cadena, no hay problema. Pueden entrar, hay de todo, hay cervezas, hay vinos, hay fruta, así que pueden. Se llama Proxy y se los vamos a dejar en el mapa que hemos preparado para que si quieren comprar y que no comprar allá en el centro, pues puedan venirse para acá. Acabamos de llegar al mercado de pescados y decían que antes el mercado de pescados estaba en el centro, en la gran plaza donde ahorita vamos a dar una vuelta, pero olía muy fuerte a pescado, así que los alejaron un poquito y aquí los pusieron con las columnas, dicen para que ventile un poco el olor a pescado y que no huela tan feo. Lamentablemente ahorita está cerrado porque ya es la tarde, pero si vienes temprano en la mañana, dependiendo del día, te puede tocar y creo que puede ser una experiencia única. Nos hemos quitado la chamarra porque sí hace calor, nos tocó súper clima acá de primavera, así 18, 19 grados, es genial. Atrás de nosotros hay otra empresa para poder hacer el crucero si lo quieren hacer y de hecho acá atrás de nosotros es la vista más famosa, una de las vistas más bonitas de todo Brujas. Si buscan en internet seguramente van a encontrar esta vista. Les voy a enseñar sin que esté yo para que puedan admirar un poco. Es muy bonito. Hemos vuelto, estamos aquí, hemos dejado atrás el lugar que Roles les enseñó, que es súper famoso para las fotos, es una de las postales más famosas de Brujas. Estamos aquí en pleno centro. Vamos a abrir. Se siente que estamos en el centro porque hay aquí tiendas, souvenirs. Si quieren saber un poquito los precios, miren ¿qué hay? Un imán. Aquí van a encontrar 1 por 2.50 o 4 por 8. No conocemos los otros precios, no los tenemos en mente, pero para que vean un poquito y que se den una idea de lo que van a poder. Bueno, ¿se parece? Sí. Claro, es como París, ya sabes, una ciudad turística, una ciudad con
precios elevados y una Los ciudad calcetines, el par, mira, uno, si quieren llevarse unos, están aquí, mira, son con waffles. Son waffles, tienen aparte de las casitas aquí típicas ¿Por qué de waffles? Brujas. Porque aquí son famosísimas las gofres, los waffles son famosísimos. Ahorita nos vamos a ir a comer unos. Esto puede ser un buen recuerdo si vienen por acá, los calcetines así, miren, si ustedes tienen primos, amigos, novios, hermanos o papás que les gusten, pues pueden vestir así un short, el calcetín y se salen el domingo a comer con la familia. Saliendo del crucero les hablamos de las casas típicas de Brujas, pues aquí las tienen nuevamente. Son estas casas que tienen como una escalera de un lado y del otro y terminan en triángulo, así en punta. Estas son las típicas casas de Brujas, de hecho las pudimos ver ahorita en los calcetines, es un símbolo muy famoso y lo van a encontrar en casi todas las cosas de recuerdos. Vamos rumbo a la plaza principal aquí de Brujas, que es muy famosa, y estamos ahorita en una calle donde hay muchos restaurantes, muchas chocolaterías, está justo al lado de la plaza, y acá arriba ver el campanario de la plaza principal. Vemos un cachito, pero está súper grande. Ahorita les vamos a enseñar más. Este campanario es muy famoso, pero tienen que tener energía para subirlo, ya que son aproximadamente 300, ¿cuánto? 366 escalones. Tenemos la suerte de escuchar. Así que no es nada fácil, hay que traer fuerza y hay que estar dispuestos a subirlo. La verdad es que las vistas de allá son muy bonitas, así que una gran recomendación. Ya pueden ver la plaza, estamos llegando y van a ver, es increíblemente bonita. Ya estamos aquí en la puerta del campanario, no se preocupen, no hay pierde, está justo enfrente de la gran plaza. Está increíble la vista de acá. Se puede entrar aquí a la base, pero para subir van a tener ustedes que pagar, no es gratis. ¿Qué van a obtener? Como les decíamos anteriormente, pues van a tener una vista. No me ven, me escuchan, pero no me ven porque obviamente hay el cambio de luz. Pues, miren, aquí están los 366 pasos que tienen que subir. Aquí pueden comprar su ticket. La verdad sí está cansadón subir, pero vale la pena. Sobre todo si quieren tener una vista de la ciudad increíble y de la plaza. Pueden entrar aquí, cambio de luz. Voy a tratar de acá de apretarle para que me agarre de nuevo. Cambio de luz, regresamos. Wow, y aquí pueden entrar, vean, está increíble. Está muy bonito. Les dejamos aquí con estas imágenes y obviamente desde aquí también se puede ver acá arriba. Sí está alto, ¿Me ven ahí? Mira. Pensé que se iba a poner. Sí, está alto. Vean qué alto está. Esperen, estoy aquí jongleándole con esto. Vean qué alto está esto. Ahorita les vamos a poner una imagen de afuera para que puedan verla, pero está muy grande. Obviamente pueden entrar aquí, pueden verla desde otro ángulo si no quieren subir. Como les decíamos, si ustedes quieren subir, pues tienen que pagar para subir. Si no, pues pueden ver de aquí en su visita. No está nada mal. Ahora que estamos en la Plaza Mayor, ¿qué van a poder hacer? Aquí hay muchas cosas. Está el campanario que les enseñamos, está el Museo de la Historia. Está el museo que les da una experiencia de la Edad Media, está muy interesante. También hay muchos restaurantes, las casitas coloridas, las clásicas casitas coloridas de Brujas. Brujas creo que es parte de... Forma parte del patrimonio de la UNESCO. Todo el centro histórico, como lo pudieron ver, es medieval, es intacto, es hermosísimo. Y de hecho tienen que saber que es una ciudad turística que vive solamente de turismo. Aquí no hay empresas, aquí no hay oficinas, solamente hay tiendas y todo lo que es relacionado con el turismo. Exactamente, restaurantes, cervezas, chocolates, waffles. También esta plaza es muy importante porque aquí se celebra el mercado de Navidad, que es uno de los más famosos de Europa. Imagínense con toda esta decoración Navidad increíble. También hacen conciertos y esta plaza fue también un mercado y se siente todavía ese ambiente medieval con los caballos que vemos pasar. Ya les hemos enseñado varios caballos, está muy bonito. Sí. Y acá atrás de nosotros, estos brothers que están aquí son dos guerreros flamencos que se rebelaron contra Francia hace muchísimos años atrás. Pues aquí les pusieron su estatua. La verdad es una gran plaza, hay muchísima gente, tengan cuidado con sus cosas, hay muchísima gente y bueno, ahorita que hace bonito, todo el mundo está disfrutando aquí, van a comer. Vamos y si quieren tener un poco de chupe, como se dice. Vamos a ir hacia el Museo de la Cerveza. Nosotros no tomamos, pero les vamos a enseñar dónde está. Lo vamos a poner en la parada del mapa para que puedan ir y si quieren probar, porque la cerveza belga también es muy famosa. Si quieren probar, pues vamos para allá. No tienen que caminar mucho de la gran plaza para poder ver el Museo de la Cerveza. Está aquí atrás de mí. También es pagado. Aquí han puesto un anuncio que se pueden ustedes 4 cervezas por 10 euros. Vengan si les gusta la cheve, como les decía hace rato, la cerveza
belga es muy famosa y nos hemos encontrado. Una bonita tienda con muchas cositas de estatuas o no sé cómo, de decoraciones. Es muy bonito. Vamos a entrar tantito. Vamos a entrar tantito a ver qué show. Wow. Ahí son decoraciones también navideñas para poner en el árbol. Vean. Hay muchas decoraciones. Qué bonita tienda. Wow. ¿Cuánto cuestan las cosas aquí? Por ejemplo, este ornamento, 12 euros, pero Wow. es de madera, sí se ve de calidad. El muñequito, 34,95, amigos. Wow, sí se ve el trabajo. Sí, la verdad no sé si se ve reflejado en el video, pero aquí sí se siente tocándolo que está bien hecho. No conozco la tienda ni su reputación, solamente digo lo que yo siento. Está muy bonito todo. No todo cuesta 35. Este, por ejemplo, Cuesta 50. Ah, no, 19. 100, 19,95. Aquí tenemos 21. a Santa Claus que cuesta 199. Genial. Y aquí van a encontrar igual en esta calle a muchas cosas, crepas, waffles, por supuesto, chocolates, souvenirs. Y estamos llegando a la Plaza de Burgo, una plaza muy importante aquí que también les recomendamos visitar. Está el ayuntamiento, hay la basílica, una basílica especial, ahorita les hablamos un poco más acerca de esta basílica. Es una plaza muy bonita justo al lado de otra plaza súper grande. Aquí está la Basílica de la Santa Sangre. Al interior hay una tela con la sangre de Cristo. Si ustedes son creyentes de la fe católica, pueden venir y pueden verla, pueden acercarse. Si no, por simple curiosidad pueden entrar, es gratuita. Esta plaza también tiene un encanto especial. Atrás se ve el campanario, está la basílica, el ayuntamiento de la ciudad y atrás de mí hay un parquecito para ir a descansar un poquito después de tanto caminar. Esto no les hemos dicho que aquí el plato nacional son las papas a la francesa, entre otros obviamente, pero aquí son los reyes de las papas a la francesa porque compran una variedad de papas especial y después la cocen en dos tiempos, primero en aceite de vaca y después las escurren un poco y vuelven a ponerla en otro aceite. Son muy buenas, especiales. Aquí van a encontrar en todos lados, pero nosotros compramos en carrito así para poder llevarnos las papas y seguir disfrutando. Ahora vamos a comprar unas papitas para comer porque no hemos comido todavía. Aquí tienen la elección. Esto es muy rico también, son papas con una especie De carne. de salsa de carne. Es muy, muy bueno, pero cuesta 12 euros si quieren probarlo. También hay hamburguesas o hot dogs, pero bueno, nosotros vamos a pedir unas papas que aquí tienen el precio 4.50, 5.50. Obviamente, amigos, ustedes pueden pedir lo que quieras, pueden comer en un restaurante si tienen el tiempo. También pueden llevar ustedes su propio picnic, su propia comida, su agua, sus snacks, todo lo que quieran pueden llevar en el bus sin ningún problema, lo ponen en la mochila y aquí pueden comer directamente en la ciudad o en los parques que les hemos enseñado. Hay algo que les quería comentar también, es que el chocolate de Brujas es muy famoso, el chocolate de Bélgica es muy famoso y aquí van a encontrar muchos chocolates. Nosotros por tiempo no vamos a ir porque hemos querido recorrer otras cosas, pero tengan en cuenta que hay muchas chocolaterías y en la guía les compartiremos unas buenas direcciones. Tuvimos mucha suerte este día con el sol, pero también con la comida porque la vamos a poder comer. Justo en la plaza encontramos una banquita justo a tiempo. Obviamente queremos decir que esto no es comida como tal, es un snack que vamos a comer porque no tenemos tiempo. Si ustedes quieren comer entrada, plato fuerte, como les decíamos, postres, van a tener que pasar más tiempo. Justo atrás pueden encontrar, obviamente es muy turístico, pueden irse a las afueras como lo hemos hecho en el parquecito que les enseñamos, pero esto obviamente no es comida, no nos vayan a decir, no, eso no es comida, son puras papas, es un snack y no podemos, no tenemos el tiempo para comer más si no queremos perderlo en el restaurante, pero como nos decía Ruth, ustedes pueden traer sus cosas, nosotros nos vamos a echar este snack y se los recomendamos muchísimo. Las papas estuvieron muy ricas y se siente el sabor diferente a las que podemos comer en Francia en la mayoría de los lugares, ¿verdad?
Exactamente, sí se sentía, estaba pensando en el sabor, sí se sentía que le hicieron en una grasa diferente. Y ahora nos vamos a ir por el waffle antes de retirarnos a Como los buena últimos dos francesa, lugares. después de comer necesito postre, así que vamos a comprar un waffle, ¿verdad? Vamos a probar un en un buen lugar waffle. donde siempre vamos cuando venimos porque está muy cerca. Aquí Es lo pueden ver, Chez Albert. chez Albert. Vamos a hacer aquí la colina para que Podamos tener nuestro waffle. ya tenemos aquí nuestros waffles, nos hemos alejado de donde los compramos chez Albert. Ya los tenemos. Rosy pidió chocolate de leche que parece Kinder, ya lo probó. Sí, y yo pedí poquito. chocolate negro porque no me Está gusta buenísimo. tanto. Los dos están buenísimos. Vamos a irnos caminando porque ya pronto nos tenemos que regresar. Pero primero vamos a enseñarles otro lugarcito muy bonito, así que no perdemos tiempo y vámonos. Vamos para allá. Estamos aquí en el Beguinal, en el Beguinaje, que son casas blancas que pueden ver aquí, en donde vivían religiosas, unas religiosas muy famosas aquí en Bruges. Actualmente siguen viviendo religiosas de la congregación de las Benedictas en este lugar. Solamente viven mujeres, es lo que hemos encontrado como información. La verdad es que nos gusta mucho venir aquí porque es muy tranquilo, es muy bonito. Obviamente es parte de la, vamos a decir, de la calle, un lugar privado, pero se ve que era parte de la calle. Está muy bonito, obviamente con el respeto que se merece. Y puede usted darle la vuelta a todo el jardín, está muy bonito, se lo recomendamos muchísimo. Ya son las 4:10, tenemos cita en 5 minutos atrás de nosotros en el Puente Rojo, el punto de encuentro de la mañana, pues es el mismo para regresar al bus, así que no hay pierde, pero les queríamos enseñar este pequeño jardín, parque aquí que es muy tranquilo, muy bonito, hay muchos niños, hay gente ahí descansando. Estamos a 15 minutos ya del centro, o sea que es un lugar bastante, vamos a decir, auténtico. Muy auténtico, obviamente pasando en la mañana pasamos rapidísimo, pero queríamos tomar un poquito más de tiempo regresando en este parque, pero si tú sigues nuestra ruta vas a pasar desde la mañana por aquí y vas a poder regresar también en la tarde-noche. Esperamos que les haya gustado el recorrido, no olviden que toda la información para reservar la excursión, dónde tomar el transporte, cuánto cuesta, toda la información que ver en la ciudad. Todo lo que hemos hecho aquí, todo lo que hemos hecho aquí se los vamos a dejar acá abajo, es una guía gratis que les hemos preparado, está el mapita con los lugares para que no se pierdan y puedan sacarle jugo. En verdad, hacer Brujas en un día desde París, durante sus vacaciones en París, es posible y aquí abajito tienen todo para lograrlo. Nosotros les dejamos con otros videos para preparar su viaje a París. ¡Hasta luego! Bye.